Ted Bundy, BTK, Jeffrey Dahmer, Luis Alfredo Garavito, Jack el Destripador. Son algunos de los más populares entre los asesinos seriales en la historia. Pero, ¿qué hay en la cabeza de todas estas figuras? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Cómo hacían para perpetrar todos esos actos? ¿Qué lleva a una persona a cometer semejantes atrocidades? Acompáñanos por el camino más oscuro de la humanidad, a descubrir quiénes eran estas personas, a entender el porqué de sus actos y a conocer qué provoca que una persona se convierta en un monstruo de este calibre. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a Smoothcast. Mi nombre es Daniel. Estoy aquí acompañado por Pablo. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer proyecto, primer episodio de esta nueva aventura. Y pues nada, algo que decir para que te conozcan un poquito. Pues eso, que me llamo Pablo y estoy encantado de participar en esta iniciativa y esperemos pasar todos un buen rato conversando, aprendiendo y escuchando. Eso, por supuesto, eso siempre, eso siempre. ¿Qué tal si empezamos por un tema un poquito oscuro, que da mucho morbo, que a la gente le gusta mucho, como es el tema de los asesinos? Todo el mundo siempre le ha entrado la curiosidad pues, por qué pasará por la cabeza de estas personas, por qué hacen estas cosas, tanto pues, los más famosos, como, pues, los Bundy, los Dahmer y compañía, como pues incluso hasta las personas que, no por instinto de supervivencia, pero sí que pues, cometen estos actos y que no son tan conocidos públicamente, que no son tan reconocidos. Así que, si te parece, empezamos por este mundo un poquito turbio, un poquito oscuro, pero que desde luego que da para mucha conversación. Desde luego, es un tema bastante interesante, también bastante controvertido, sobre el cual pues ha habido muchas opiniones muy diversas a lo largo de la historia, porque no es un fenómeno reciente. Y sí que es cierto que aunque últimamente no están tan, por decirlo así, de moda, porque hay otros temas bastante, bueno, yo diría, candentes en la actualidad, pero es un tema recurrente porque siempre está ahí. Así Siempre ha que, habido. ¿por qué no Y hablar por de ello? desgracia, creemos que siempre habrá. Así que, Bueno, forma parte de la condición humana, pues yo diría que sí. ¿qué te parece si damos para contextualizar un poquito a los que nos están escuchando o viendo, qué te parece si damos una pequeña definición? ¿Qué es para ti la palabra un asesino? Bueno, yo creo que hay un núcleo definitorio sobre el que todas las personas podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Y es el hecho de que un asesino es una persona que de una manera activa pues termina con la vida de otra u otras personas, ¿no? Ujú. Eso es un asesino, que está sujeto a multitud de matices, también dentro incluso del ámbito jurídico o judicial, ¿no? A nivel de hasta qué punto es responsable, si lo ha sido de manera negligente o no, etcétera, etcétera. Pero podemos empezar considerando eso, que una persona asesina es quien acaba con la vida de otra persona u otras personas. Sí, más o menos una definición un poquito así estándar, que es lo que yo creo que le viene a todo el mundo a la cabeza Sí, cuando dice la palabra asesino, yo creo que es esa, pero si vamos un poquito más allá, porque un asesino es claro, o sea, es quien le aprieta el gatillo y tal, pero hay muchos casos que hay gente que aprieta el gatillo por orden de otras personas o influenciadas por otras personas. ¿Esas otras personas podrían ser también consideradas dentro de ese grupo, tú crees? habría que ver la situación concreta, pero en algunos casos, bajo mi punto de vista, indudablemente sí. Luego hay que pensar también en asesinatos, digamos, que pueden encontrar una cierta justificación, como por Mm. ejemplo, pues que se cometen en legítima defensa, por ejemplo, Eso te ¿no? voy a decir yo, de una defensa propia.
Claro, entonces se comete un asesinato también, aunque pueda ser comprensible o incluso aceptable socialmente en la comisión de ese acto. Que eso también creo que también está penado. Aunque Bueno, sea asesinato imprudente, a lo mejor me estoy tirando un triple increíble. no, es que depende de la legislación concreta de cada lugar, ¿no? Y No lo sé. también está sujeto a factores culturales. Pensemos, por ejemplo, en un linchamiento público donde intervienen muchas personas que finalmente termina con el fallecimiento de la persona linchada. Pues hay personas que lo ven de una manera, bueno, pues horrorosa, mientras que para otras está plenamente justificado. Es decir, que una cosa es el acto y otra cosa es lo que rodea ese acto. Pero podemos quedarnos con una definición genérica de asesinato, pues cualquier comportamiento que lleva a la finalización por una vía, vamos a decir que no es natural, de la vida de otra persona u otras personas. Que hay, además también hay personas, porque eso, como hemos dicho, que lo hacen una vez, que no son populares, y luego están los más populares, que son los que los cometen varias veces, los que lo hacen en serie, que no es lo mismo que asesinos múltiples, creo, o sí. Exacto. No, 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 no. Hay una distinción que se hace sobre todo a nivel criminológico, que se hace a nivel forense, porque aunque ambas situaciones implican, bueno, pues arrebatarle la vida a varias personas, las circunstancias en las cuales eso tiene lugar son diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo un asesino en serie que un asesino múltiple. E incluso dentro de los asesinos múltiples también hay diversos subtipos. Para ser una persona considerada como asesina en serie, pues digamos que hay una definición más o menos genérica o consensuada. Lo que ocurre es que, bueno, esto también depende, ¿no? Del momento en el que esa persona es atrapada. Y voy a explicarme. Se considera que un asesino en serie es aquel que comete 3 o más asesinatos. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, la policía la atrapa cuando solo ha cometido el segundo y no le ha dado tiempo a cometer más? Pues igual no es considerado asesino en serie porque no ha llegado a cumplir ese criterio, pero sí lo es, lo que pasa es que con un carácter potencial, ¿no? Pero para no liarnos demasiado, sí podemos considerar que un asesino en serie es quien comete 3 o más asesinatos, que además lo hace en localizaciones y periodos diferentes, entre los cuales pues existe una especie de enfriamiento emocional, ¿vale? Porque la persona, bueno, pues luego si quiere lo Sí, ahora hablaremos, comentamos, ahora hablaremos. las fases que tiene pues un asesinato. Y luego están los asesinos múltiples, que son aquellos que pueden asesinar a 3 o más personas, pero en un De único una acto única atacada. y además sin un periodo de enfriamiento emocional. Es decir, en un lugar, en un momento, pues asesinan a múltiples personas, 3 o más. Yo diría que, ¿por qué no 2 o más? Por ejemplo, Claro, pero estamos dejando porque, ahí esa segunda claro, es duda que un poquito en el aire. estamos hablando de un criterio. Entonces, que haya gente que se ajuste o no a ese criterio, para mí, más que nada es lo que cuenta la intención con la cual la persona comete esos asesinatos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay diversos subtipos dentro de los asesinos múltiples que tienen que ver ya, bueno, pues con otros factores, como por ejemplo asesinatos en el ámbito familiar, cuando se asesina una familia, que pueden ir o no acompañados del suicidio de la persona que asesina, y luego asesinatos cometidos pues en diversos contextos, ¿no? Estaba Como, pensando yo, súper famosos, los que por desgracia pasan en Estados Unidos, claro, que han pasado tantas veces. los asesinos de estos que van a los centros educativos, que acaban con niños y profesores, pero por ejemplo también asesinatos enmarcados o encuadrados en lo que puede ser comportamientos sectarios, ya sean de índole religiosa, de índole política, etcétera. Entonces, esos asesinos sí son considerados como asesinos
múltiples, pero no en serie. Por clarificar un poco, un asesino en serie es también un asesino múltiple, pero no todos los asesinos múltiples son Son asesinos asesinos en en serie. serie. Ujú. La verdad es que sí, da mucho juego en pensar sobre todo pues en esta definición, en cómo encuadrar pues esto, a estas figuras, a estos monstruos, porque no tienen otro nombre, son monstruos. Porque claro, es que no a todos los puedes encuadrar en la misma casilla. Pues no ¿No? todos. Sí que es cierto que hay muchos, que ahora, ahora pasamos a ellos si quieres, que comparten muchas características, tienen Sí, muchas características comunes, sí, eso es cierto. pues que esos suelen ser pues los seriales. Yo por lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en estas características, que son pues eso, psicopatía, frialdad, no sé, infancias un poquito, bueno, un poquito no, bastante problemáticas y tal. Yo lo que pienso es en asesinos seriales de, pues eso, de fríos, calculadores, que van a por uno, luego por otro, luego por otro, luego por otro, y que no paran hasta que no se les coge. Y muchas veces, bueno, luego si quieres comentamos que hay casos también, muchas veces hasta se ríen de la policía. Sí, sí, eso está demostrado. A ver, lo que sí es cierto es que hay perfiles, no hay un único perfil. Y esos perfiles sí comparten algunos rasgos, pero no todos los rasgos ni todas las veces en todas las personas. Hay diversas tipologías, ¿no? Por ejemplo, por decir algunas cuestiones, hay asesinos en serie solitarios, Mm, mientras que hay asesinos en serie que forman una especie de pseudocomando, ¿no? Donde unos actúan cumpliendo unas determinadas funciones. Pues unos se sí, encargan, por ejemplo, de los seguimientos, otros de los transportes o de la ocultación o de la comisión misma de los actos horribles y atroces que cometen. Luego hay muchos tipos de asesinos en función del método que utilizan, porque hay algunos pues, que son tiradores, por ejemplo, otros son incendiarios, otros son envenenadores, otros son una combinación de todo ello. mm, En fin, que también incluso hay algunos que tienen especial predilección por un método, pero eso no significa que utilicen otros métodos también, ¿no? por un método, hasta a veces por un tipo de persona. Sí, claro. Porque hay casos como, por ejemplo, bueno, todo el mundo conoce, si no conoce, habrá visto la serie, la famosa de Netflix de Jeffrey Dahmer. Jeffrey iba a por hombres jóvenes homosexuales. Sí, claro, O sea, porque tenía tiene una una fijación. fijación. Bueno, Ted Bundy iba por mujeres, por Ujú. ejemplo. Garavito iba por niños. O sea, yo creo que todos esos perfiles, todos esos objetivos que estas figuras tienen, yo creo que están un poquito ligadas con la infancia. También puede ser, porque muchos de ellos abusaban de sus víctimas. Yo creo que también puede estar ligado un poquito con eso, con el deseo sexual, el deseo de posesión. ¿Qué opinas? Pues en la inmensa mayoría de los casos sí hay algún componente de esa naturaleza. Eh, pero aquí sí me gustaría a mí hacer un matiz importante. Y no solo referido a este tema, pero también referido a este tema. Ujú. Una cosa muy distinta es explicar el por qué ocurre algo de justificar el que ocurra. Es decir, porque es una tentación en la que caemos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, es que yo he hecho esto malo porque a mí también me lo hicieron. Bueno, pues no, no. El que te lo hicieran puede explicar que tú tengas una mente trastornada donde tu ausencia de empatía eh, te libere moralmente para cometer determinados actos Ujú. o que hayas aprendido a realizar determinadas acciones simplemente por imitación de lo que te hacían a ti. Pero eso en ningún caso, bajo mi punto de vista, debe suponer una No, pero justificación. eso ni nada. Por eso, pero es que hay tendencia a ello, ¿no? Bueno, es Sí, que como le pegaban pobrecitos. o como le violaban o como le acosaban, sus reacciones, bueno, pues su reacción es hacer auténticas barbaridades a personas completamente inocentes. Claro. Por lo tanto, no existe, bajo mi punto de vista, ninguna justificación que pueda respaldar estos actos. Explicación podría entenderse, sí, pero justificación en modo alguno.
No, hombre, estas cosas son obviamente injustificables, o sea, son monstruos, son monstruos. Que iba a decir yo al principio, que no lo he dicho, que pues eso, de pequeños, todo el mundo tenemos miedo, que si al hombre del saco, Claro. a lo que hay debajo de la cama, pero es que en realidad los verdaderos monstruos son como nosotros. Bueno, a ver, como nosotros físicamente, obviamente, o sea, Muchas veces son indetectables porque, bueno, tienen habilidades para camuflarse de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Nadie mm, va con un letrero por ahí por la calle diciendo soy un asesino, ¿no? Pero los comportamientos que llevan a cabo sí son monstruosos en el sentido de que son aberrantes hasta el punto, bueno, pues de arrebatar la vida y a veces en unas condiciones especialmente traumáticas y humillantes a sus y víctimas. sádicas. Mm. Me gustaría añadir una cosa, porque hemos hecho una clasificación, Daniel, sobre asesinos en serie y asesinos múltiples o Sí. asesinos en masa. Bueno, pues hay una categoría más de asesinos, bueno, viene del mundo anglosajón, que se denomina los Spree Killers. Eh, yo lo comparo a los que, o por denominarlo de una manera mucho más asumible para nosotros, son aquellas personas que inician una carrera hacia la muerte. Es decir, son personas que van matando sistemáticamente, pero no lo hacen como el asesino en serie con un periodo de enfriamiento entre asesinato y Ujú. asesinato, sino que matan en cuanto tienen ocasión de matar. No hay una preparación, no hay eh, un planteamiento previo, sencillamente pues empiezan a matar hasta que, bueno, o bien se quedan sin víctimas o bien las fuerzas de seguridad los neutralizan. Ujú. ¿Vale? Porque el asesino en serie puede estar matando durante mucho, mucho tiempo. Ejemplos, pues hay una película que no es que lo ilustre de manera exacta, pero yo creo que todo el mundo que la haya visto puede más o menos eh, asimilar el concepto, ¿no? Que es la película de Un día de furia, donde una persona se enfurece hasta tal punto porque, bueno, va asumiendo un conjunto de situaciones difíciles hasta que su forma de desahogarse es coger un arma y empezar a asesinar, ¿no? Mm. Y fíjate, el ser humano ha hecho películas acerca de esto. Sí, es un punto que quiero hablar un poquito más adelante. El tema, pues, no la romantización, pero sí casi, o el protagonismo que se le da a estas figuras que, obviamente, o sea, generan mucho morbo y son interesantes en cierto modo, pero que no está, pues, o sea, que no son modelos a seguir, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Sí, Yo ahora quería sacar un poquito el tema de los fanatismos. sí, Porque es cierto que no se habla mucho de ello, o sea, todo está muy extendido, pues el tema de ser fanático de cómo ser seguidor, y no es así. no. O sea, ¿cuál es la diferencia para ti? A ver, una persona puede tener eh, ciertas preferencias por algo, ¿no? Te gusta algo y es normal que te guste. Yo diría que incluso es bueno. Un fanático es una persona que renuncia a pensar de una manera racional. Ujú. Es una persona que renuncia a argumentar, renuncia a contrastar su pensamiento con la evidencia, bien sea experimental o bien sea, bueno, pues de la vida. Es una persona que asume como cierta una idea y no admite que se cuestione esa idea, de tal forma que esa no admisión del cuestionamiento la puede llevar hasta sus últimas consecuencias. Y lo vemos, por desgracia, es un fenómeno yo creo que creciente. Tiene también muchos matices esto, ¿no? Porque pues está, por ejemplo, el fenómeno de la distorsión perceptiva en cuanto a la información que recibes. Hay personas que solo leen o solo valoran informaciones que están en la línea de lo que él o ella piensan y rechaza todo lo que puede cuestionarlo. Ujú. Entonces, oye, en el caso, por ejemplo, de los deportes, por hablar de un tema así un Sí, un poquito poquito más, más. vamos a decir, Sí, suave, suave. pues solo ve mm,
lo que favorece o lo que perjudica a su propio equipo o a su ídolo deportivo, y no ve, porque rechaza verlo, no porque no esté a la disposición, sino porque rechaza ver lo que su equipo o su ídolo, por ejemplo, hace mal. Mm. Entonces, claro, siempre está predispuesto al sufrimiento, al dolor, ante las supuestas injusticias que su equipo recibe, cuando probablemente existan, pero también existan otras circunstancias donde su equipo o su ídolo se vea favorecido, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Pues que cuando eso se lleva al extremo, pues un fanático puede perder el control de sus actos y actuar en consecuencia, como por desgracia, pues en el mundo del deporte vemos, yo creo que con demasiada frecuencia. Sí, hay muchas que si peleas entre aficionados de equipos de fútbol, eso es algo que no voy a entender. O sea, a mí me llega un mensaje, oye, mira, que hemos quedado con los de este equipo para pegarnos hoy a las 8 de la mañana. Digo, mira, macho, que tengo otras cosas. ¿A quién se le ocurre ir a pegarse con alguien a las 8 de la mañana Pues hay a por quien el... se le ocurre. Y como digo, esto yo creo que incluye otros factores, ¿no? Como por ejemplo problemas de adaptación social, cierta sensación de soledad personal y necesidad de refugiarse en un grupo para afianzar tu propia identidad, aunque sea haciendo este tipo de Mm, cosas, ¿no? Y si te pegas con los de otro equipo, a fin de cuentas, vienen con las mismas intenciones que tú, claro, pero hay veces que golpeas a personas que lo único que quieren hacer es ver un espectáculo deportivo, y eso sí sí. que es algo, a mí me parece algo totalmente absurdo. Sí, pero eso es como todo, o sea, ya yéndonos a un tema un poquito más amplio, por ejemplo, el caso de las guerras, o sea, sí, hay mucho fanatismo político y tal, pero al final los que pierden siempre son los que pierden, ¿sabes? Y Bueno, con esto es igual, las peleas, pues ves no solo que intervengan, sino, o sea, que les pase algo, sino imagínate, pues, lo que he dicho antes, quedaban a pegarse unos por la mañana antes del partido, cosa un poco cuestionable, cuanto menos, quedan a pegarse, y justo se pegan enfrente de una casa y un niño de 5 años con la camiseta de uno de los equipos lo ve, pues eso hace mella, quieras que no hace mella, o sea, no es solo a los que les afecta directamente, sino también los agentes externos. O sí, sea, el, claro. el fanatismo es algo que yo creo que llevado bien, o sea, no llevado al extremo, sino llevado bien, o sea, al final yo creo que todo el mundo somos fanáticos de ideas, de valores, porque no nos gusta que se nos cuestione, ¿sabes? Y pues, o con diálogo, con respeto y tal, sin llegar a esos extremos, se puede llevar bien y no hay que llegar al punto, como es el tema de este podcast, de acabar con la gente. Ujú. Pero claro, o sea, aparte de los fanáticos, también, volviendo al caso de estos asesinos en serie, los admiradores. Esos también son personas muy peligrosas pues eso, su propio nombre indica, se inspiran, admiran a estos monstruos y actúan pues, intentando imitarlos. Bueno, ya solo la admiración yo creo que revela un trastorno. Pero vamos a definir en primer lugar qué es un trastorno. Un trastorno es un funcionamiento anómalo, un funcionamiento eh, defectuoso, si quieres, a nivel mental, pues un trastorno mental es un funcionamiento defectuoso a nivel mental, que puede estar producido en uno o varios de los procesos que suceden pues en el funcionamiento mental de las personas. Eh, yo tengo una teoría que solamente es teoría porque, eh, bueno, es difícil determinar con precisión dónde empieza y dónde acaba cada uno de los procesos mentales que lleva a cabo una persona, ¿no? Eh, para mí el proceso mental proviene o se inicia, son sus procesos, ¿vale? Ujú. Van encadenados de una forma rotatoria, pero al mismo tiempo creciente, eh, o digamos insertada en el tiempo. No, no es un ciclo fijo, sino que se va modificando. Todo empieza con la observación de una realidad. La observación, nosotros en nuestra mente lo convertimos en una percepción, que es cuando nosotros dotamos de significado a lo que nuestros sentidos
nos están ofreciendo. Esa percepción suscita en nosotros pues una serie de ideas, una serie de pensamientos que podemos englobar pues dentro de lo que es el proceso de reflexión. Nosotros reflexionamos acerca de lo que percibimos y llegamos pues a una cierta conclusión que podemos denominar convicción. Esa convicción también produce o provoca en nosotros una intención. ¿Cuál es? Pues normalmente es una intención adaptativa. Ante lo que nosotros observamos, percibimos y nos convencemos, tenemos que adaptarnos. A veces la adaptación implica hacer algo y a veces implica no hacer nada, porque si no percibimos que el equilibrio se haya alterado, pues, pero bueno, tenemos que llegar a esa intención. Cuando nosotros tenemos una intención y tenemos que hacer algo, pues la tenemos que planificar. Hay una planificación, aunque sea de una manera somera. Luego hay una ejecución, es decir, pasamos a la acción y el resultado lo volvemos a observar, lo volvemos a percibir y eso suscita una evaluación y se reinicia de nuevo el proceso. La pescadilla que se muerde. Claro, pero es una pescadilla que va avanzando en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene un trastorno, uno o varios o todos de esos procesos o subprocesos no están funcionando adecuadamente. En este caso, ¿cuáles pueden ser? Bajo mi punto de vista, pues el conjunto de ideas que a nosotros nos permite considerar como un comportamiento adaptativo a nivel personal o a nivel social. Una persona que admire a otra persona que ha acabado a veces de una manera, como hemos dicho antes, cruel o humillante con otra, no es alguien admirable, no es alguien a imitar. Y en cambio, pues vemos pues que los asesinos tienen cobertura mediática, que reciben comunicaciones en las cárceles de personas que quieren conocerles, etcétera, porque aunque no lleguen a ese nivel bueno, pues de depravación, etcétera, sí digamos que no supone para ellos un problema o un obstáculo a la hora de tener cercanía con estas personas. Con lo cual, sí, el asesino está. Sí, pero el asesino está, pero el que respalda o el que admira al asesino, por el motivo que sea, pues para mí también es una mentalidad trastornada. Que es, además, a mí me parece, además de eso, me parece también un poco triste, porque a estas personas pues tienen admiradores, son famosas, tienen reconocimiento por reconocimiento público, en parte por una minoría, yo espero y creo que es una minoría que los admira y tal, y luego una gran mayoría que los desprecia, pero tienen reconocimiento, y lo que no tienen ese reconocimiento, ese recuerdo, son las víctimas. Pues mira, me alegro mucho de que lo digas, porque realmente son las personas que se merecen ese reconocimiento. Cuidado, no solo las víctimas, las familias, familias también, pero junto a todo esto, pues hay un conjunto de personas que yo creo que también tiene que tener un reconocimiento. Las víctimas, obviamente, pues lo tienen, pero a título póstumo. Las familias tienen que vivir su vida no solo con la ausencia de quien ha muerto por causa de estas personas, sino también con el escarnio que supone muchas veces pues esos reconocimientos, ¿no? Aunque simplemente sea para recordar lo malo que han hecho, pues están si lo en estás boca de la recordando, gente. claro. Y luego pues también yo creo que desde aquí, desde este espacio, podemos también pues hacer un reconocimiento a todas las personas que luchan, que trabajan para protegernos de estos comportamientos de estas personas, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad, personal judicial, forense, todas esas personas que, bueno, pues dedican su vida unos esfuerzos que yo llamo siempre esfuerzos oscuros porque no se ven, que están encaminados a proporcionar a la sociedad pues un determinado nivel de seguridad. Entonces, las víctimas, las familias, el entorno, los amigos, compañeros, y también este tipo de parte de la sociedad, ¿no? Jueces, también los periodistas, los que tratan estos temas con el rigor y el respeto que se merecen,
pues yo creo que también es justo que les demos un reconocimiento. Hombre, claro, pues el trabajo, es que el trabajo que hacen es dar voz a estas cosas, a estas familias, que además nadie quiere, yo creo, no sé qué es peor, el hecho de que te des cuenta de que tu familiar, tu ser querido, ha muerto, o el hecho de no saber qué es de ese familiar o qué es de ese ser querido, porque claro, todo el mundo nos ponemos en lo peor. O sea, por ejemplo, volviendo al caso este de Dahmer, cuando desaparecían los chavales estos a los que se cargaba, esas familias, hasta que se descubrió y se destapó todo, estaban en un sinvivir, porque no sabían qué era de, pues en el caso de las madres, no sabían que eran de sus hijos, no sabían que era de sus hermanos, no sabían que era de sus amigos. Yo creo que ese sentimiento, no sé tú qué opinas, pero yo creo que ese sentimiento es no peor, pero sí equiparable al hecho de recibir la noticia. Es muy difícil hacer una clasificación de gravedad, ¿no? Porque esto es muy Hombre, subjetivo. claro, es dentro de cada uno, claro. Cada persona lo vive a su manera. Y esto además, lo que podemos denominar el drama de las personas desaparecidas, daría desde luego Sí. para otro espacio muy, muy amplio, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas cuando reciben la noticia de un desenlace fatal, pues sienten cierta liberación culpable. Es decir, se liberan porque ya tienen una Una respuesta. confirmación, pero al mismo tiempo se sienten culpables de esa propia liberación porque, bueno, la información no deja de ser muy triste, ¿no? Sí, es cierto que es un auténtico drama y todas las personas que tienen a alguien cercano desaparecido, pues desde luego viven, pues eso, con una sensación permanente de angustia Mm. que termina por agotar, ¿no? Pero insisto, es un tema, una situación que da para un tratamiento mucho más extenso que, bueno, tal vez algún día tengamos la Luego, en un oportunidad futuro, si de surge, hacerlo. si Mm. surge, pues mira, pues apuntado queda, apuntado queda. Otra cosa que te iba a decir es sobre el tema, pues eso, en relación a este tema de las desapariciones y tal, porque hay gente que tiene, entre muchas comillas, la suerte de saber el desenlace de esas personas, de estar tranquilo, pero es que luego hay gente que no sabe nunca, ¿sabes? Y puede ser pues porque la ha arrastrado a alguien o, y aquí abro un melón que me parece que es muy interesante también, el tema sectas. Bueno, está el tema sectas, pero el tema sectas es un tema más. Hoy en día, por ejemplo, en todos los países del mundo hay un volumen de desaparecidos del cual apenas se habla, que es tremendo, es tremendo. Sí que es cierto que algunas de esas desapariciones son voluntarias, también hay que Mm. decirlo. Y sí que es cierto que algunas de esas desapariciones también pues son accidentes de los cuales no queda rastro. Por ejemplo, una persona cae al mar Y, y ya está, la fauna lo devora y es indetectable, ¿no? Pero luego hay otras muchas desapariciones que responden a factores como esto que estamos comentando de asesinatos en serie, pero también hay otras mm, muchas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el crimen organizado en sus múltiples facetas. Una de ellas, por ejemplo, pues es el tráfico de órganos, ¿no? O la esclavitud en lugares donde no hay registros, donde no hay supervisión, en fin, hay muchos agujeros donde puede mm. desaparecer una persona. Pues fíjate, hablando así de las sectas y de las organizaciones, yo me quería centrar sobre todo en el tema de pues, las organizaciones criminales, las sectas criminales, porque todo el mundo piensa, como hemos hablado antes, asesinatos, asesinos en figuras en una persona, que actúa, lo que has dicho tú, que actúan durante mucho tiempo, deja que se enfríen las cosas y tal, pero yo creo que eh, tiene más, no más importancia, sino casi hasta más peligrosidad el hecho de pues, que haya a lo mejor parejas de asesinos, todo el mundo conoce a Bonnie and Clyde, que eran asesinos súper famosos y eran dos. O en el caso de las sectas, la más famosa de todas, la de Manson, la familia Manson. Bueno, sí, o la del reverendo Jones, que provocó el suicidio masivo de más de 900 personas, ¿no? Mm.
Que fue un suicidio, sí, pero ahí había un Van inductor. Entonces, influenciados. claro, ¿hasta qué punto es solo asesino quien comete el acto y no quien influye, ordena, supervisa o castiga si no se hace? Y sí que es cierto, como he dicho antes, pues hay asesinos que se organizan, bueno, pues uno pone el cebo, por ejemplo, pues lo hemos visto también en las De las películas, ¿no? películas. Donde te ponen un cebo, tú picas y cuando te quieres dar cuenta estás en un sótano amordazado, atado y ya está, ¿no? No sé, son cuestiones que sí, que existen y que, bueno, pues que tienen su peso también en el imaginario colectivo y que reflejan lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Un trastorno mental a nivel de la personalidad, yo diría, severo, peligroso, que requiere pues acciones contundentes por parte de la sociedad para poder protegerse de ese tipo de comportamientos. Mira, voy a darte algunos pequeños datitos. Hay un trastorno tipificado dentro del ámbito de la psicología y la psiquiatría que se denomina el trastorno explosivo intermitente. Bueno, pues se considera que aproximadamente tiene una prevalencia en torno al 7% de la población. Al Eso es 7%. un porcentaje bastante alto. Vale. Pero fíjate el nombre, trastorno explosivo intermitente, es decir, que No no lo sabes. puedes predecir. No sabes cuándo la persona va a acumular tanta tensión que la va a tener que liberar, ¿no? Pues que hay más datos. Y aquí hay que también ser cuidadoso y cauteloso, porque los datos pues son registros acerca de lo que se observa y son necesariamente incompletos. Imagínate en lo que no se puede observar, que solo queda pues en el pensamiento que una persona está trabajando, que una persona está elaborando hasta que luego puede dar rienda suelta. Se considera también que un 25% de la población en algún momento lleva a cabo comportamientos agresivos. Es decir, 1 de cada 4 personas que pueden llegar o no al asesinato. Pero yo, por ejemplo, conozco personalmente el caso de personas que, fíjate qué curioso, salen de fiesta y su ocio, su diversión es encontrar a alguien a quien golpear y lo hacen en grupo. Tú dices, bueno, eso no es un asesinato, no lo es todavía. Claro, no se vaya de las manos. Claro, Por eso muchas porque veces intuyo que eres influenciado, o sea, porque eso sí, puede ser, puede salir de ti, pero si luego encima lo juntas con sustancias, lo juntas con alcohol, lo juntas con otros factores, puede acabar muy mal. hay un estudio realizado en Suecia en el año 2004. En ese estudio, eh, analizando un total de 2005 asesinatos, se llegó a la conclusión de que en el 90% de los casos había un componente de trastorno de la personalidad. Y en un 47% de los casos había la presencia de abuso de sustancias. O sea que es una combinación, yo Mm, diría, bueno, nunca mejor dicho, letal. sí, es que se junta el hambre con las ganas de comer, o sea, si una persona que ya de por sí es violenta, tiene tendencias a la violencia, le suma sustancias, es que está multiplicando las posibilidades de que pase algo malo. Ujú. Y luego, pues bueno, hay otra serie de informaciones que pueden ser ilustrativas, aunque puede que no tengan el mismo contexto en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, fíjate qué estimación y qué abanico. Se estima que hay entre 150 y 350 asesinos en serie. Activos. Entre 150 y 350, o sea, un abanico de 200 personas. Pero nadie nos dice que sean 75 y nadie nos dice que sean 800. Ya. De esos asesinos en serie, muchos de ellos capturados, estudiados, entrevistados, más o menos en torno al 90, al 89% son varones. El otro 11% son mujeres. Mm. En esos casos, prácticamente el 50% tienen una motivación principal de índole sexual.
Es decir, que son datos que nos dan una idea de cuál es el perfil. A ver, Estados Unidos también es un lugar donde es difícil a veces extrapolar los datos, ¿no? Bueno, pues está el tema de la posesión de armas, está el tema también de la legislación que te permite, pues con mayor o menor facilidad esconder un cadáver. Hay otros lugares donde es virtualmente imposible, ¿no? Por el nivel de monitorización que se tiene sobre la población. Estados Unidos es un lugar de espacios muy abiertos. Pero bueno, hay casos, por ejemplo, en México, en Argentina, pues que tiene unas selvas impenetrables donde, bueno, desaparece gente y... Eso te iba a decir yo, cuando has dicho lo del abanico de asesinos, que hay muchos asesinos que se conocen, pero es que luego hay otros que no se conocen. Pero, Claro, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el ejemplo de Zodiac, el asesino del Zodíaco, exacto. que dicen que podía ser que si un miembro de la Marina de los Estados Unidos, que hay un 99% de posibilidad de que sea él, pero no está seguro. Pero es que luego, si nos vamos a Sudamérica, con unos medios más precarios, por así decirlo, que en los Estados Unidos, no están tan modernizados, tenemos el caso del monstruo de los Andes. Sí. Ese tío además actuó en distintos países de Sudamérica y no se dio con él, no se acabó de dar con él. Así que disfraces, que se escondía, bueno, a los niños les hacía cosas atroces y no se dio con él. Luego también quería puntualizar ese 11% que has dicho también de las mujeres, porque sí que es cierto que la amplia mayoría son hombres y una amplia mayoría de esos hombres movidos por deseos sexuales. Pero es que luego hay mujeres que también, y no solo ahora, sino a lo largo de la historia, que también han sido sanguinarios, o tienen las manos manchadas de sangre, a la cabeza que se nos viene, la condesa sangrienta, Lizzie, Elizabeth Bathory, Lizzie Bathory, Lizzie. exacto. Pero es que luego no solo hay casos de mujeres, sino también hay niños. Hola familia, antes de continuar queremos tomarnos un momento para agradeceros por vuestra atención y esperamos que estéis disfrutando de este episodio. Os recordamos que podéis suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguna novedad. Dicho esto, retomamos el capítulo. Vale, pues dicho el caso también de Elizabeth Bathory, de la condesa sangrienta, que creo que tenía cerca de más de 600 asesinatos. Está el caso de Nevada Tan, que no se considera como asesina en serie porque no mató a más de 3 personas, pero también mató a alguien. Y Nevada Tan era una niña japonesa que creo que tenía 11 años cuando se cargó a su mejor amiga, asesinó a su mejor amiga. Y esa chica ya daba indicios porque que una niña de 11 años tenga acceso, pueda crear una página web o un blog que subía contenido gore, amante de películas gore, que más en los años 90 y tal, las películas gore eran de serie B, por lo que eran muchísimo más explícitas. Mm, o sea, no nos libramos. O sea, yo creo que hay asesinos se puede dar en cualquier tipo de edades, en cualquier género, es que cualquiera puede serlo. Sí, bueno, hay un perfil bastante establecido, pero hay que insistir, yo creo que nunca lo hacemos lo suficiente. Una cosa es un perfil que se puede establecer a nivel estadístico, pero luego hay personas bordeando la estadística, ¿no? Y, bueno, pues como esto muchas veces la intención no la pueden llevar a cabo con acciones, pues a lo mejor se libran de ser categorizados de esa forma, pero no porque no lo sean. En el caso de esta chica que mencionas, que ya prometía, por lo que se ve, pues igual si no se la hubiese atrapado, pues con el tiempo hubiese llegado sí a cumplir este Claro. criterio. Mira, se considera que este tipo de asesinos en serie asesinan entre 8 y 14 personas. Entre 8 y 14, pero insisto que es algo estadístico. Hay gente que asesina 17 y hay gente que asesina 6. Y esos asesinatos tienen lugar en un periodo comprendido entre los 4 y los 8 años. O sea, desde el primer asesinato que cometen, transcurre más o menos eso. ¿Por qué? Pues en muchos casos por la eficaz acción de la policía y de los medios forenses, ¿no? Que son capaces, por desgracia, no de prevenir en muchos casos, pero sí de ir atrapando, cerrando el círculo alrededor de ellos. A ver, previenen muchos asesinatos. O sea, no pueden prevenir los que ya están hechos, pero al detenerlo, al sujetar el monstruo, se previenen bastantes más. Se previenen, digamos, pero Hipotético. claro,
ya los que pueda la persona llegar a cometer. Luego, pues hay otras cuestiones a considerar. Mira, más o menos la mitad de los asesinatos eh, o de las víctimas que producen los asesinos en serie son locales, es decir, en un radio de 15-20 kilómetros alrededor del domicilio fijo. La otra mitad son itinerantes, son personas que, bueno, pues seleccionan víctimas Claro. en sitios donde no pueda establecerse un patrón que la policía o los servicios de seguridad Mm. puedan establecer. Y luego, pues más o menos ahí casi todos incluyen crueldad, mutilación, eh, incluyen prácticas de tipo sexual, porque para muchas personas no solo es el componente sexual solo el que influye en esta, digamos, intención homicida, sino también la sensación de poder, ¿no? La sensación de dominio, la sensación pues de ser el árbitro de la vida de una persona. Mm. Entonces, eso se incluye también en muchos casos, que es tremendamente doloroso saberlo para las familias después, pero los periodistas parecen Mm. especialmente dedicados a conocer detalles, bueno, pues que realmente no aportan eh, nada positivo, simplemente a nivel forense o psiquiátrico sí podrían hacerlo, pero no a Sí, nivel de claro, a nivel conocimiento. marketing y Ujú. ventas. Fíjate, hablando de esto, quería yo profundizar ya un poquito más en el tema pues, de la popularidad de estas personas, porque sí que es cierto que, como hemos dicho antes, se conoce más su nombre que el de las víctimas, pero el por qué se conoce más el nombre de estas personas. Yo tengo aquí apuntado, voy a leer un poquito la chuleta, pues yo creo que son tres factores que si no son los más populares o los más importantes, cerca están. Que son el primero es el morbo, el segundo es la intriga y el tercero es la admiración por lo prohibido, yo creo. Bueno, también es algo que nos caracteriza, ¿no? La curiosidad, el querer saber. Y esto ocurre también en cuestiones muy, muy cotidianas. Por Claro. ejemplo, vamos por la carretera y vemos un accidente y miramos. De hecho, hay accidentes por mirar accidentes, ¿no? Cuando lo que podemos ver en un accidente, bueno, llegas, ya está la ayuda y tal, no necesitas una Sí, implicación sabes lo que directa. hay, pero aún así Claro, miras. pero miras, ¿no? Miras para saber y muchas veces lo que ves te atormenta durante un tiempo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué lo habré mirado yo? Bueno, pues porque es un reflejo, yo creo, ¿no? Es algo que hacemos de una manera que no es deliberada, sino inconsciente. Ujú. Y claro, eso pues también vende, ¿no? También Mm. vende y si vende es porque hay gente que lo compra. Pero bueno, tal vez podamos inducir en alguien pues un poquito de reflexión sobre este tema, porque como hemos dicho antes, el respeto no solo es la compasión, significa también el entender que igual hay informaciones que no necesitamos saber y por tanto tampoco se tienen por qué buscar, ¿no? Ya, pero el dinero es el dinero. Eso es, Mm, eso es lo que vende. O sea, y no te puedes ir a la prensa, vete, por ejemplo, al cine. O sea, claro, hay películas muy exitosas y personajes muy famosos en el mundo del cine que eran monstruos. Tenemos el caso de Aníbal Lecter, que es así un sí, asesino, pero es que luego te paras a pensarlo, Darth Vader. Se cargó a los niños, por ejemplo. Luego tienes personajes como, yo que sé, el Patriota de la serie de The Boys, que si no la habéis visto os la recomiendo 100%. El caso de, pues yo que sé, Eren Yeager, el de Ataque a los Titanes, el propio Joker, villano de Batman. Son personas nubladas mentalmente, muchos de ellos fanáticos, otros de ellos guiados por la venganza, otros de ellos guiados por el poder, pero que en el fondo se ven tan superiores y se creen tan superiores que pueden hacer lo que quieran con la vida de las personas. sí, aunque ahí yo creo que hay otro componente y es también la idea de engrandecer al héroe. Cuanto peor es el villano, Mm. mejor es el héroe que lo supera, ¿no? Entonces se van, digamos, retroalimentando una figura con otra. Pero bueno, eso en el ámbito así un poquito más Ficción. de ficción, aunque luego la realidad suele ser no solo más sombría, sino también, si me permites, más cutre, ¿no? Más Sí, cutre, a ver, claro. más...
O sea, te llega, por ejemplo, el caso de Patriota, que pues te llega lanzando rayos láser por los ojos y volando, pues no piensas en eso. Pero sí, uno que sí que se acerca mucho, que hemos dicho antes, es el Joker. Un tío desquiciado mentalmente, pero que era un humano. O sea, era un humano y hacía cosas atroces. O sea, tenía la Sí, pobre pero Gotham. fíjate, reúne bastantes características que hemos comentado ya. Reúne un trastorno mental, reúne un rechazo social, un problema de adaptación. Él se siente sometido por sus circunstancias y el hecho de asesinar o de delinquir para él es una liberación. Él le gusta hacer lo que le hace sencillamente porque se siente libre con respecto a cómo se sentía antes de empezar a hacer esto, que es importante destacarlo también, porque siempre hay una primera vez, siempre hay un primer asesinato, ¿no? Mm. Que yo creo que es el detonante. Claro, en el momento en el que se prueba la sangre y te gusta la sangre, Mm. No siempre hay sangre, ¿eh? Aquí también hay que dar, bueno, con la sangre me refiero a... sí, pero hay que dar algunas informaciones. Por ejemplo, fíjate qué curioso. Las mujeres, el 60% de las asesinas en serie optan por el envenenamiento, que es más de la mitad, que es mucho más sutil, que no es la fuerza física de atrapar a una persona o directamente, no sé, secuestrarla. Eh, Se adaptan a esa circunstancia, ¿no? Bueno, pues, además Hombre, claro, suelen, juegan sus cartas. pero fíjate, suelen ser envenenadoras de su entorno, ¿no? Esposos, Sí, conocidos, etcétera. Insisto en lo que hemos dicho antes, todo esto es estadístico. Claro que hay personas que se salen de la claro, es una estadística, ¿no? media, se hacen media. Y luego también cuando la motivación es de tipo sádico, de tipo sexual, suelen tener un cómplice que es un varón, que es que trabajan en equipo, bueno, pues porque cada Mm. uno asume unas determinadas funciones. De hecho, el 35% de los asesinos en serie, que yo creo que es más de un tercio, una cifra bastante Sí, considerable. considerable, suelen tener un cómplice y suele ser, digamos, su talón de Aquiles, ¿no? Porque no toma las precauciones al mismo nivel y muchas veces se atrapa al asesino pues Por el a cómplice, través del cómplice. claro. Y como los asesinos lo saben, pues muchas de sus víctimas han sido cómplices antes, ¿no? Pero por no dejar cabos sueltos, Mm. pues van eliminándolo de vez en cuando, ¿no? Hasta que consiguen otro. Y bueno, pues son circunstancias que hay que tener en cuenta, que hay que valorar, que no son deseables, son reprobables y rechazables completamente, pero son reales también. Ujú. Yo tengo una pregunta y ya con esta acabamos, que es muy, yo creo que, a ver, no es simple, pero es profunda, da juego, que es, ¿tú crees que esta gente tiene redención? Mi punto de vista es que Sí. no. ¿O cómo puedes hacer, porque esta persona, pues como se dice, o sea, un asesino en serie, pues muerto no paga por todo lo que, por todo lo que ha hecho. ¿Cómo crees que sería un castigo ideal o la forma de hacer justicia con esta clase de personas? Bueno, es una pregunta compleja, es cierto. Que tengan redención, yo he respondido rápidamente que no, pero porque Yo yo hubiese manejo, respondido lo mismo, ¿eh? pero es que yo manejo un concepto de redención, digamos, bastante restrictivo. O sea, la redención que es un perdón, bueno, ¿quién tiene que perdonar? ¿La sociedad? ¿Los familiares o allegados de las víctimas? ¿Hay una reparación del daño? ¿Hay una seguridad eh, en la afirmación o posible afirmación de no volver a cometer estos actos? Pues son preguntas que tienen una respuesta, yo diría, difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué credibilidad puede tener
un Claro. asesino en serie, cuando ya ha cruzado la barrera de acabar con la vida de una persona, ¿qué otras barreras podrá o no cruzar? ¿Es que esto es muy cruel? Pues no lo sé. Yo creo, bajo mi punto de vista, que lo mejor que se puede hacer con una persona que ha asesinado a otras es una neutralización definitiva. Explícate. La neutralización definitiva consiste en que esa persona no vuelva nunca a estar en condiciones de volver a realizar esos actos. Entonces, enseguida todos pensamos pues en la pena de muerte, que es un tema muy también muy controvertido, que daría también para otra conversación extensa, pero puedes neutralizar a una persona de manera permanente sin llegar a esa medida, ¿no? ¿Y cómo lo harías? ¿Que hacen? ¿Le amputas brazos y piernas para que no se mueva? No, O... la reclusión permanente con unas condiciones de, bueno, dignidad humana, pero Sin lujos. no es sin lujo, sino sin la posibilidad de volver a colocar a otras personas en riesgo. ¿Por qué? Pues porque estas personas que hacen esto, pues está claro, fíjate, hemos dicho antes, trastorno explosivo intermitente. O No sea, sabes. ¿cuándo vas a prever una nueva explosión? No sabes cuándo va a ocurrir. ¿Y qué pasa si, porque de esto yo creo que tampoco se habla demasiado, ¿no? O no se habla lo suficiente, mejor expresado. No, es que no hay que ser vengativos, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de seguridad. Entonces, una persona que lleva a cabo estos actos, y estamos hablando de asesinatos, pero esto se puede extender a otra amplia gama de actos que perjudican y condicionan la vida para mal de muchas personas. Por ejemplo, pues temas de violaciones, etcétera. Una persona que lleva a cabo estos actos destruye eh, la vida y el bienestar no solo de sus víctimas, como hemos dicho, sino del conjunto extendido de ellas, como son allegados, familiares, etcétera. ¿Quién asume la responsabilidad de que esta persona vuelva a hacer esto simplemente porque le parece cruel todo lo que no sea una neutralización definitiva? A ver, Ahí ya suenan los grillos y todo el mundo mira hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo soy una persona responsable de soltar, de volver a poner en la calle o no a un asesino en serie y luego vuelve a asesinar, ¿qué responsabilidad asumo yo? claro, no puedes. O sea, es que no lo sabes. Pero sí que es cierto que allí las cárceles también son sitios que son bastante justos y dignos con eso. O sea, es decir, a un asesino, como por ejemplo el caso de, mira lo que le pasó a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer se lo cargaron en la propia cárcel. El caso de Garavito, igual lo tenían separado del resto. Porque los propios criminales se lo cargan. O sea, en el momento en el que tocas mujeres y niños, o que arrebatas vidas de lo que sea, a no ser que sea, pues el caso de, por ejemplo, en El Salvador, que tienen allí la cárcel esta súper grande que ha hecho Bukele, que hay todo, yo creo que el 98% de la gente se ha cargado a alguien mínimo, que son temas de bandas y tal, ahí sí que me rivalidad. Pero si tú entras a una cárcel habiendo sido, pues, como en el caso de Garavito, habiéndote cargado o sea, identificados más de 100, pero según él, más de 200 niños, esa gente no dura 2 días ahí. O sea, yo creo que en sí Bueno, los propios criminales también son bastante justos con eso. Y en las propias cárceles, o sea, como ahí no hay ley, ahí no hay ley, ahí tú entras y te la juegas. a ver, Daniel, esa es la percepción que tenemos la mayoría de las personas, que en la cárcel se hace la justicia que no se hace con las leyes, ¿no? Con las Mm. leyes, pues depende también del país. Hay países, España es un país muy garantista, cada vez se alzan más voces en contra de ello, ¿no? Porque con garantizar tanto, pues terminamos desprotegiendo a la sociedad normal. Otros países no son tan garantistas, son mucho más estrictos, incluso pueden llegar a ser arbitrarios. Entonces, cuando alguien comete un conjunto de actos como estos, tan monstruosos, tan aberrantes, pues las leyes
no proporcionan muchas veces un castigo que gran parte de la población considere ejemplar. Entonces, entran en prisión y nosotros pensamos que allí no hay ley. Sí hay una ley. Lo que pasa es que no es la ley de los ciudadanos, es una ley, digamos, no escrita, pero que funciona allí dentro y a veces funciona con mucha eficacia. Y por qué no decirlo también, pues con cierta, digamos, benevolencia por parte del personal penitenciario, ¿no? Y hay veces que se cumple, ¿no? Y se hace justicia y otras veces no, porque quien dentro de la cárcel también asesina, mata a estas personas, hay que pensar que está allí por algo también, ¿vale? Y a lo mejor, pues ocurre esto simplemente porque les parezca mal y necesiten hacerlo, o por congraciarse con una parte de la sociedad que les vea como justicieros, o simplemente por miedo, ¿no? De decir, oye, pues ha venido alguien que puede ser todavía peor que yo, pues voy a hacer lo posible para que no vea amenazado mi poder. Y bueno, ahí ellos tienen sus redes de complicidades y actúan de esa manera. Eh, yo creo que no deberíamos como sociedad confiar demasiado en que en la cárcel se haga justicia, sino que hay que hacer justicia enviando a la gente a la cárcel, ¿no? Entonces, vemos casos de asesinos y otros criminales que cometen actos cuyas consecuencias son para la eternidad y en cambio pagan de una manera muy leve y muy breve. Y a lo mejor eso es lo que tendríamos que empezar a pensar en tratar de cambiar, ¿no? En ofrecer a la sociedad pues una seguridad lo más alta posible y lo más extendida en el tiempo posible. Sí, a un nivel legislativo quizá. Yo creo que sí. La neutralización definitiva supone, bueno, pues usted ha cometido estos actos, está demostrado, incluso en muchos casos hay una confesión efectiva, hay un montón de pruebas que a usted le incriminan, con lo cual no existe ninguna duda, porque también es cierto que hay casos donde hay denuncias, incluso hay juicios que luego se revela pasado el tiempo que han tenido algún tipo de defecto a nivel procesal y hay en la cárcel inocentes pagando toda la vida, que puede suceder porcentualmente en un número muy reducido, Sí, pero también sucede. pero hay voces que lo amplifican, ¿no? Y da la sensación de que todo el mundo está en la cárcel de una manera injusta. No, hay veces que es completamente justa, pero para que sea completamente justa, las personas que quedan fuera, que respetan las normas, las personas que respetan la vida, que respetan a los demás, tienen que tener una seguridad. Y yo creo que los estados deben tomar conciencia y actuar de acuerdo con esa conciencia y neutralizar definitivamente pues a estos criminales para proteger al resto de la sociedad. Bien, dicho así, la verdad es que es mucho mejor. Tienes una idea un poquito más light de lo que tenía yo, la verdad, porque yo sí que a la hora de penarlo lo haría con mucha más dureza, las cosas como son. Es que ya entra dentro el dilema. ¿Los derechos humanos aplican a estas personas o no? Vale, derechos Depende de humanos, cada uno. primero tendríamos que definir qué es un derecho, porque un derecho no es una preferencia, un derecho es algo a garantizar porque se ha visto que sea conveniente, que sea adaptativo y que además sea justo, aparte de otro montón de disquisiciones que ten en cuenta que estamos empleando palabras grandes, con Claro. lo cual se requiere también una argumentación grande. Pero todavía más grande que el concepto de derecho es el concepto de humanidad, es decir, un derecho humano, ¿quién y a quién se lo aplicas? Porque hay personas que si no muestran humanidad, tal vez no se merezcan esos derechos. Son debates que están abiertos, que no terminan de cerrarse, sobre los cuales hay multitud de opiniones, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues yo sería mucho más expeditivo y pues la pena de muerte y con una forma de ejecución que sea particularmente dolorosa, porque bueno, también hay que entender Claro. que es una forma de
de castigo ejemplarizante, ¿no? Hombre, que estamos hablando también de criminales de asesinos, ¿sabes? No se está hablando, por ejemplo, que robas en un supermercado, robas 4 o 5 cosas, ¿sabes? No, O claro, robas la cartera a una pero tú persona. fíjate, una muerte, sí, está claro que es una neutralización definitiva, pero también lo es una cadena perpetua sin posibilidad de alcanzar la libertad. Y para una persona, imagínate, con 30 y pocos años, saber qué va a pasar sus 40, 50, vete a saber cuántos años más, sin poder disfrutar de la libertad, pues igual también es un castigo doloroso, ¿no? Mm. Entonces, pero bueno, esto es entrar, ya te digo, en disquisiciones. Yo, mi punto de vista es neutralización definitiva, que no es un eufemismo de nada, es simplemente lo que es, que estas personas no estén en condiciones de poder volver a causar un daño. Ujú. En este punto tenemos opiniones distintas. Yo la Bueno, verdad es que lo veo un poquito. Yo tomaría acciones bastante más duras, pero bueno, eso entra dentro ya de cada uno, como hemos mientras no dicho. seamos fanáticos, Claro, claro, mientras no se sea fanático, ya entra dentro de cada. Eso ya son opiniones personales. Ya por último, antes de despedirnos, me gustaría, porque al hablar todo esto, estaba dándole vueltas yo a la cabeza y yo creo, fíjate, estas personas, el hacerlas famosas y tal, obviamente, pues hacer famoso a un asesino, a un criminal, no es bueno. O sea, no es bueno. Pero yo creo que nos puede servir como para abrirnos un poco los ojos y decir, este es el mal, el verdadero mal, y es lo que hay que evitar. Y yo creo que tanto este podcast como otros muchos programas, documentales, series, etcétera, deberíamos enfocarnos en lugar de, pues eso, que haya admiradores de estos asesinos, que haya fanáticos y tal, un poquito en aprender el qué no hay que hacer para, pues eso, para poder convivir con los demás. a ver, es que hay que mantener un equilibrio. Yo creo que no se les puede publicitar, eh, mm, exaltar o destacar de una manera inadecuada, porque eh, puede producirse admiración, puede producirse pues un deseo de imitación para alcanzar celebridad, pero si no se mencionan, pues da la sensación de De que que no las existen. personas se inventan esto, ¿no? Bueno, pues Claro. alguien ha asesinado y tal, pero no te dan datos y tú dices, bueno, esto será verdad o no será verdad, o igual lo dicen para manipularme o imponerme determinada restricción, por ejemplo. Y yo creo que entre esos dos polos tiene que haber un punto medio, ¿no? Es decir, oye, pues igual sí es bueno saber que existen estos monstruos y que hacían este tipo de cosas, obviamente con el respeto a las víctimas Hombre, y a claro, su eso por dignidad supuesto. personal y a sus familias, pero sin llegar a, es que hemos visto casos, bueno, yo diría particularmente perversos, ¿no? De exaltación, de Mm. los modus operandi. A Ted eh, Bundy le llegaban propuestas de matrimonio a la sí, pero es cárcel. que además de eso, incluso, fíjate, se les atribuían unas condiciones casi casi sobrenaturales. Por ejemplo, pues una inteligencia superior a la media, una capacidad de planificación y manipulación que eran una especie de superpersonas, cuando en muchos casos no es No, así. sí. ¿Vale? Son simples, eh, pues yo diría personas, eso, con un trastorno mental severo que tienen esa particularidad de poder camuflarlo con cierta habilidad, pero nada más. Son personas además eh, que yo diría falsas, en el sentido, muchos llevaban una doble vida, Mm. incluso con sus matrimonios, su familia, su trabajo, nada hacía sospechar. Imagínate cómo admirar a una persona que es capaz de engañar a lo que supuestamente más Más tienes que quiere. querer, ¿no? Entonces, entre esos dos polos, el anonimato absoluto y el estrellato total, tiene que haber un equilibrio y siempre insistiendo en el respeto a la dignidad humana de las víctimas, familias y entorno. A ver, está mejor dicho lo que he dicho, las cosas como son. Pero yo creo que ambos son válidos. Sí, Ambos son válidos. O sea, no la líes. Ten respeto por los demás.
si los que nos están viendo, nos están escuchando, se os pasan estas cosas por la cabeza, pedir ayuda, por favor. Pedir Sí. ayuda psicológica. Y yo la verdad es que tengo un poco más que decir. ¿Tienes tú algo más que decir? Pues mira, ahora que mencionas eso, si una persona, lo que pasa es que estas personas, su propio trastorno les impide muchas veces ser autocríticos. Por lo tanto, pedir ayuda no, yo creo que no es un objetivo realista, ¿no? Porque ellos mismos no se consideran como necesitados de esa ayuda. Pero si percibimos en nuestro entorno a alguien que va empezando a causar daño de manera, pues por así decirlo, injustificada y de una manera especialmente cruel, ya sea animales, etcétera, pues a lo mejor esa persona adecuadamente reconducida sí puede lograr una cierta adaptación Claro. o por lo menos no llegar a estos extremos. Antes de que se llegue al punto de no Pero retorno. bueno, es una impresión, no es una realidad contrastada. Bueno, por dicho esto, yo creo que ya no nos queda tiempo para más. Ya hemos hablado todo lo que queríamos. Ha quedado una buena charla. Yo me lo he disfrutado un montón. Me lo he Sí, gozado un hombre, lo montón. hemos No sé pasado tú. bien. Lo hemos pasado bien y esperamos que quien nos vea y nos escuche, pues también lo haya hecho. Por dicho eso, la verdad es que no hay mucho más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Pablo, por haberme acompañado, por acompañarme. Y me lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy interesante todo esto. Hemos hablado, yo creo que de cosas que no se suelen hablar mucho a la hora de, pues, de asesinos en serie y tal. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. O a los que los que nos estén escuchando por Spotify o por iVoox o por Apple Podcast, muchísimas gracias. A los que nos estén viendo por YouTube, muchísimas gracias también. Y nada, hasta la próxima. Pues muchas gracias por invitarme a compartir esta conversación. Yo creo que es un tema interesante. Tal vez otro día hablemos de cosas más amables, Sí, pero bueno, yo creo que como forma parte de la realidad, pues, ¿por qué no? Ofrecer nuestro punto de nuestro punto de vista, vista. que siempre es un punto de vista abierto, es un punto de vista respetuoso, es un punto de vista constructivo y bueno, pues la aspiración es que se nos escuche y también que se reflexione en torno a lo que nosotros comentamos, bueno, pues para tener una idea un poquito más completa, ¿vale? De este tema. Muchas gracias y yo creo que hasta la próxima, ¿no? Pues hasta la próxima. Adiós. Adiós. Welcome to Smoothcast.